Muy buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection. Es un gran gusto y es un honor contar con el ponente del día de hoy, a la Masterclass. El ponente del día de hoy es Jaime Taborda, pero creo que sea directamente Jaime quien nos cuente un poco de quién es, su historia y su trayectoria. Adelante, Jaime. Aquí ya te activé. Perdona, te acabo de activar el micrófono. Ahora sí. Ok, un agradecimiento muy especial a don Alejandro Vela, a todos los asistentes. Mi nombre es Jaime Taborda, yo soy etólogo de equinos, soy administrador agropecuario. Me dediqué a la investigación de caballos en lo que tiene que ver con comportamiento. Lo que realmente sé de caballos es muy poco, pero lo que sé es de comportamiento y lo comparto con todo el gusto. El 5 de mayo cumplí 13 años armando una matriz. La matriz a la que yo llamo es un compendio de datos logrados en dos grupos de caballos. El primer grupo 1500 ejemplares y un segundo grupo de 1930. En esos dos grupos logré identificar el prototipo de los caballos y cómo la morfología puede incidir en el comportamiento individual de cada ejemplar. Logré poder hacer en ese inventario de rasgos, encontrar 64 características que relacionan de manera estrecha con el comportamiento y 19 perfiles distintos que conforman alrededor de 45 tipos de personalidad o caballonalidad del ejemplar trazados por códigos físicos. La característica número uno de este estudio es que no tiene ningún asomo de egoísmo. Todo lo que encontramos lo compartimos sin ningún problema. Lo que nos da la tranquilidad de saber que lo que hicimos, encontramos es cierto, es el volumen de animales medido y la cantidad de animales que hemos podido medir en todos esos rasgos que correlacionan la conducta. Esto se llama correlación morfológica conductual del caballo. La etología, entonces, como ustedes saben, es una rama de la biología que se dedica al entendimiento o el comportamiento, entendimiento del comportamiento de los animales, con una particularidad en un medio natural o salvaje. Nosotros lo que hicimos fue a este estudio agregar todos aquellos cambios conductuales que puede llegar a vivir un animal por la necesidad de adaptación a este medio que no conoce, que es el confinamiento o la cercanía con humanos. Pudimos calificar 19 típicas conductas del caballo por modificación de comportamientos a esa adaptación y también encontramos algunas predisposiciones a ciertas conductas inapropiadas dependiendo de los hallazgos o de los rasgos hallados en cada uno de los individuos. La evaluación, esto es una conversación, voy a tratar de ser lo más didáctico posible. Don Alejandro Vela, finalizado esto, les va a compartir digamos que unas memorias que pueden ayudarle mucho en el manejo y en lo que tiene que ver con el bienestar. Siendo el bienestar la llave que abre cualquier puerta en producción. Cuando tu caballo tiene altos niveles de bienestar, tus respuestas o sus respuestas van a ser positivas en alimentación, sanidad, reproducción, alojamiento, manejo y obviamente en comercialización, porque sus altos niveles de bienestar son respuestas positivas en todo lo que acabo de mencionar. Pero el bienestar también puede estar atado a los hallazgos que hicimos. Alguien podrá decir, por ejemplo, bienestar es la libertad. Y de acuerdo a los hallazgos deberíamos contarles hoy que depende. Porque la experiencia del caballo le puede permitir conocer o desconocer algo como la libertad. De hecho, la libertad en algunos caballos podría llegar a convertirse en un problema porque no la conocen y porque podrían manejarla mal y podrían lograr estropearse. Hay algunos animales que logran convertir su zona de confort en su bienestar y otros que requieren de ella porque todo su instinto los llama para que necesiten desarrollar ciertas habilidades mentales para que la respuesta física se mantenga. La lectura conductual del caballo, nosotros le agregamos algo y es que a lo que les dije ahora, la etología como algo grande que puede llegar a decirnos cómo se porta un caballo y qué debemos saber de ese comportamiento, porque lo estudiaron en un medio natural o salvaje, acoge los comportamientos que un caballo empieza a desarrollar o empieza a manifestar de acuerdo a esos nuevos manejos o de acuerdo al encierro o al confinamiento. Dentro de todo eso que hicimos, empezamos a notar de que el caballo podría llegar a decirnos cómo se va a portar antes de que se porte. Y no me refiero a los comportamientos típicos de un caballo, sino más bien los comportamientos típicos de cada individuo que está además encerrado, alojado en compañía de humanos o sometido a algunos entrenamientos para los cuales no fue hecho.
como el diseño del caballo que le permite ser veloz y el aprovechamiento humano para aprovechar esa velocidad en una carrera, y lo que puede significar para un lomo que además de no haber nacido para soportar a alguien, se ha descuidado el desarrollo y la osificación, generando una obligación de adaptación del animal a tu peso, pero en un momento donde la claudicación es posible y que acarrea no solo deterioros físicos, sino que puede deteriorar a nivel comportamental el animal. Pero también encontramos que pueden haber animales que son capaces de superar eso y hay animales que no pueden superarlo. Como cuando usted encuentra que en los humanos hay personas que son atrevidas, hay personas que son tímidas, hay personas que son cooperadoras, hay personas que pueden llegar a tener unos comportamientos que son hábiles en medio de grupos y personas que les es difícil comunicar. En los caballos encontramos entonces que el asomo de comportamiento tiene mucho que ver con su aspecto y empezamos a relacionar dónde están esos aspectos que cada caballista o que cada criador debe conocer en el cuerpo del animal dividido en 9 partes. Vamos a suponer lo siguiente. Cuando usted observa su caballo y lo observa atentamente, usted debería llevar los detalles de saber qué tipo de orejas tiene su caballo y preocuparse por el tamaño de ellas, la distancia entre las orejas, el tipo de ojos, la distancia entre ellos, si el párpado interviene en el globo ocular o no, qué tanto interviene en él, si llegaron a haber cambios en el globo ocular por color, qué tipo de perfil tiene a nivel del hueso nasal, qué tipo de hollares y qué profundidad tiene el falso hollar, qué tipo de comisura labial, qué tan larga es, qué espacio hay entre la boca. Si se fijan bien, lo que acabo de decir concentra una atención en lo que es la cabeza del caballo por características de orejas, ojos supraorbitales, perfil y de hecho la zona oral. Y me refiero a todas las características que pueden estar o involucrar todo aquello que está en la cabeza del ejemplar y que acarrea o que inspira a pensar que todo esto puede ser también una característica propia de él que habla de su comportamiento. La cabeza entonces es una de las partes del cuerpo que más expresa el comportamiento de un individuo. A lo que me refiero es, los caballos hay caballos recios, tosudos, cooperadores, tímidos, atrevidos, juguetones e inmaduros. Y ese asomo, el 40% puede ser el manejo, pero hay un porcentaje enorme que puede llegar a estar igual al 60%, que es una conducta expresada de manera natural porque está hecho no para ser tuyo, sino para haber estado en una manada. Voy a tratar de explicarlo de otra forma. Un caballo no nació para ser tuyo. En los millones de años de evolución nació para estar en libertad y en una manada. Pero más allá de estar en libertad y en una manada, en la manada cada caballo expresa una función individual. Hay caballos que nacieron para mandar y hay caballos que nacieron para ser mandados. Estoy hablando de jerarquías. El caballo que tiene la habilidad para poder controlar toda su manada tiene características físicas que permiten hacerlo a él más hábil para que él pueda merecer ser quien lidera. También hay animales que están en la función que tienen en la manada, hechos para vigilar, como los centinelas, como quien vigila la manada. Esos caballos tienen otra conformación y esa conformación vigila, o más bien le beneficia para ser el vigilante. Las características físicas que ocupa el líder y las características que ocupa el caballo centinela son distintas cuando nos vamos más allá de observar que son caballos, sino que empezamos a mirar cada detalle de tipo de orejas, tipo de ojos, tipo de perfil, tipo de comisura, espacio entre la boca, y eso lo convertimos en cómo la repetición de una característica física es la que ocupan los caballos que se portan de cierta manera. Voy a llevarlo a otro campo. Se sabe en etología que si estuviéramos hablando de caballos en libertad, una manada está conformada por varios individuos. Hay quienes aseguran que una manada puede tener entre 12 a 25 miembros. Dentro de ellos se sabe que una hembra es la que manda y un macho es el que protege, pero no cualquier hembra ni cualquier macho. La hembra, para poder mandar, tuvo que haber merecido el sitio, y el mérito para llegar a él está en el biotipo como una expresión o código que le obliga a las demás quienes la ven a hacer cosas como bajar la cabeza porque llegó su jefe. Si fuéramos a narrar el aspecto de una yegua líder, tendríamos que decir que si estuviese en una manada, la yegua de orejas pequeñas pero con pabellón amplio, de ojos redondos y protuberantes más que el resto,
esclerótica visible, o sea, un anillo blanco en el globo ocular, protuberancia en el hueso nasal, ollar en forma de gota, profundidad media en el falso ollar, comisuras medias con espacios medios, con piezas dentales digamos que en una ubicación muy especial con relación a las otras, y un color más bien oscuro o cerrado, podría ser todos los códigos en ese cuerpo que indican que ella es quien mandaría. Y si vemos actuar a ese individuo con las características físicas que acabo de mencionar, tienen también comportamientos que las muestran como líder. Es diferente decir que un caballo o yegua manda porque golpea a todo el grupo, o simplemente realmente manda porque es quien genera el interés de los otros para ser seguidos, o más bien seguirla a ella. En etología sabemos entonces que la hembra manda y el macho protege. Las características físicas son demasiado importantes para ser tenidas en cuenta a la hora de seleccionar. Cuando usted sabe que su caballo hubiese nacido para mandar, si hubiese estado en libertad, eso le dice, por ejemplo, o le sugiere cómo debe manejarlo para no estropear su mente. Si la mente se estropea, el balance físico, si llegara a existir, no es posible que sea en un movimiento correcto porque la mente es quien funciona por intención a querer mover el cuerpo en balance. Cuando hablo de un cuerpo en balance es que el caballo o la yegua tengan toda la estructura física que le permita comodidad en el movimiento al cual yo le pido. Balance para poder correr si es un caballo de carreras, balance para saltar si es un caballo de salto, balance en estructura si es un caballo de exhibición o de exposición como lo que es el caballo paso fino, lo que es el trochador, el trotón o cualquiera de las disciplinas que manejen ustedes. Eso es balance de estructuras. ¿Qué hace que un animal pueda moverse? Obviamente su vitalidad, obviamente acompañado de la salud y obviamente una personalidad. Le es más fácil a un caballo con balance moverse, pero le es más fácil a un caballo atrevido y juguetón para que ese gran balance pueda moverse. O sea que un caballo con balance de estructuras y con una mente atrevida se convierte en un caballo sin miedos para querer mover ese balance que tiene de estructuras. Si el caballo tiene balance de estructuras y tiene alta jerarquía, puede llegar a convertirlo en arrogancia para que si está bien manejado, esa arrogancia sea capaz de ser la impulsión a ese cuerpo en buen balance. Si el caballo no tiene balance en la estructura y tiene una mente audaz, no funciona porque la mente puede que mueva el cuerpo, pero lo mueve de manera equivocada porque el balance de estructuras hace que el movimiento exista, pero un movimiento torpe. Un caballo que no puede correr o expresar al 100% en la carrera, o un caballo que no se desempeña en una exposición, o en cualquiera de las disciplinas, o en el medio que yo me mueva. Conclusión hasta ahora. Un caballo necesita mente y cuerpo para poderse mover. Obviamente mente sana en cuerpo sano, pero el cuerpo, además de sano, tiene que tener balance de estructuras. Cuando un caballo tiene balance de estructuras y es tímido o preocupado, la interrupción al balance de estructuras es su timidez, porque el cuerpo está bien hecho, pero su mente lo traiciona, haciendo que el temor supere el balance, no porque pierda el balance de estructuras, sino porque la mente no le ayuda para querer confiar y querer moverse. Todo lo contrario de un caballo que es atrevido, que es el que te empuja, el que te quiere morder, el que quiere abrir la puerta antes de que tú la abras, el que lo cabestreas y va jalando la cuerda, porque ese atrevimiento se convierte en valentía. Ese valor que tiene el caballo es la impulsión para querer mover el cuerpo en balance. Cuando un caballo es tímido y lo sabes a tiempo, y el caballo tiene balance, es como saber a tiempo que el tímido puedo ayudarle con manejo para que elimine la timidez y le doy valor porque lo encontré en épocas tempranas de su vida. Ahora, si usted pudiera calificar la personalidad de su animal para saber si es tímido, atrevido, juguetón, preocupado, cooperador, recio o tosudo, cualquiera de los términos por los cuales usted quiera definir su caballo en lo que es caballonalidad o personalidad, usted podría, si lo sabe a tiempo, corregir con manejo para que ese balance de estructuras que existe pueda ser a través de un manejo corregido ese pensar equivocado, o más bien equivocado, no, esa actitud para la cual nació porque él venía con un objetivo para la manada, para tratar de ayudarle para que, por ejemplo, la timidez se opaque, aparezca el valor y ese balance de estructuras sea aprovechado por un buen manejo más que por una mente. Pero ¿cómo saber si mi caballo es tímido, atrevido, cooperador, juguetón, inmaduro? El perfil
tiene códigos físicos que te lo dicen. Yo quiero ser claro en lo siguiente y reforzar algo. El que yo me atreva a decir que hay caballos con esa manifestación de conducta y que tienen relación por biotipo, debo recordar que es el resultado de la observación atenta de 1.500 caballos en un primer grupo y 1.930 en un segundo grupo, lo que nos da la tranquilidad para poder decir cuándo puedo correlacionar un aspecto con una conducta. En psicología humana, algunos gobiernos utilizaron unas teorías para descubrir, de hecho, dónde hay un psicópata potencial en ciertos ojos, ciertos pómulos, cierta frente, cierto color de piel, de hecho, cierta estatura. Y la manera como las personas hablan en psicología podrían permitir conocer qué personalidad tiene. De hecho, hay quienes se atreven a decir que la manera como una persona afirma habla mucho de su respuesta conductual. La manera como te saludan, la manera como te caminan, el tono de voz podría decir qué tipo de persona habla contigo. En los caballos, lo que se hizo fue un trazo de cuáles asomos de conducta existen, cuáles conductas aparecen más en qué animales y cuáles predisposiciones son más frecuentes en ciertos aspectos. Ahí aparece una matriz y en esa matriz hay un cúmulo de características que nos permiten armar 19 perfiles distintos y 64 rasgos que tienen relación estrecha con el comportamiento. Como cuando usted dice, esa frente, esos ojos, esos pómulos de esa persona, se ve que esa persona puede no ser muy amable. En los caballos tenemos ciertos asomos de conducta en ciertos aspectos. Cuando usted observa y detalla la cabeza de un caballo o de un equino, y usted se fija en lo que es la morfología, usted podría detallar también qué sexo tiene el animal sin necesidad de agacharse a buscar glándula mamaria o testículos si fuese un macho, sino fijarse solo en la cabeza y poder descubrir que el aspecto del macho es diferente al aspecto de la hembra. Y eso es morfología. Esa morfología la convertimos en morfometría. Y poder saber cuántos centímetros tiene una cabeza, además de una apariencia, podría permitirnos saber también, además del sexo, si ese caballo tiene ciertos asomos o va a tener ciertos asomos para que nos deje conocer qué personalidad tiene. Un caballo famoso, muchos se preguntan, bueno, ¿qué hace que este caballo sea tan extraordinario al ejecutar lo que le piden en su disciplina? Y cuando vamos a lo deportivo encontramos que tiene un diseño que le permite esa habilidad. Aparece un porcentaje grande que es que hace que él se mueva y es la mente que lo acompaña. Y la mente está trazada por códigos físicos. Cuando una yegua de alta jerarquía llega por primera vez a un lote donde hay más animales de su misma especie, siendo este individuo de alta jerarquía y la manada que lo recibe con jerarquías diversas, ninguna le va a preguntar quién es ella o de dónde viene para poder saber si si la respetan o no. Si el animal tiene alta jerarquía y los que la ven no tienen tanta jerarquía, notarán que los que la ven bajan la cabeza como señal de que ella manda. Pero ¿en qué se fijaron los caballos para poder bajarle la cabeza a ese ejemplar? La fijación de ellos en el aspecto del otro son códigos físicos. ¿Qué puede mirarle un caballo a una yegua? ¿Qué puede mirarle una yegua a un caballo? ¿En qué se puede interesar cuando la etología dice que la hembra escoge a su macho? ¿Será que tiene que ver con el cortejo? ¿Será que para poder cortejar una yegua, solo ciertos caballos con cierta mente por encima del apetito sexual o de lo que tiene que ver con la reproducción, fue el que pudo llegar a donde está la yegua porque su habilidad lo hizo correr más que el resto, porque su aspecto le permitió habilidad mental para poder ser quien estuviese allí, y sus características físicas también hicieron que la hembra tuviese una selección instintiva por ser el que conserva todo aquello que es importante para que la conservación de especie aparezca y la calidad de las crías sea lo que garantice el que la especie también se mantenga. Hicimos entonces ese inventario y ese inventario reúne cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, vientre, color y los aplomos. Los aplomos, color, el cuello, el dorso, todo lo que dije,
Es justo todo aquello que indica balance, pero también es todo aquello que indica características que acompañan a un líder o a uno que no es líder. Cuando usted tiene un caballo y quiere saber la jerarquía, usted puede esperar en el tiempo que él a través del comportamiento te diga si hubiese estado en libertad, hubiese mandado. Pero también en el corto tiempo, porque ya tenemos clasificado cuál es el aspecto de ese que si hubiese estado en libertad, hubiese mandado. Pero también hay otra forma que se tarda más en el tiempo. Si usted quiere saber qué caballo pudo haber sido quien mandara en una manada, yo podría decir que hay un dato importante para saberlo y es a través de la calidad o resultado de sus crías. Alguien podrá molestarse con lo que yo acabo de decir y decir de que la jerarquía entonces domina la genética. No, yo estoy diciendo que la genética, venga, que la genética puede ser más expresiva o se expresa en mayor nivel en aquellos animales que tienen más jerarquía, porque por tener más dominio tienen otras características meritorias para que en la reproducción se expresen sus cualidades. Eso es a lo que me refiero. Las características físicas, entonces, en estas 9 partes del cuerpo, hay que buscar rasgos y perfiles. En esta masterclass es muy importante que empecemos a construir objetivos y que los objetivos que tiene don Alejandro con ustedes, yo con ustedes, sea poder ir cumpliendo algunos datos donde podamos decir que si acaba esta masterclass y usted pueda decir valió la pena escucharlo porque lo pongo a prueba. La primera pregunta que uno tiene que tener en la relación al biotipo es ¿qué tanto sabes de tu caballo? Existen 2 niveles. El primer nivel donde usted dice que sabe mucho de caballos y es importante porque usted sabe que un caballo es herbívoro, que es monogástrico, que es monodáctilo, que tiene una cantidad de evoluciones, que tiene grandes pulmones, que la masticación puede llegar a tener ciertas características y esto es saber de caballos. De hecho, aquella persona que puede decir hoy que un caballo relincha, pues sabe de caballos. Pero a lo que yo me refiero en esta masterclass es poder decir que usted no se está refiriendo a un montón o a un grupo, sino que se está refiriendo a un individuo. Como cuando usted es capaz de decir que conoce su caballo o el caballo que seleccionó, el que comprobó, el que va a vender. Y cuando usted dice que sabe de ese caballo, usted podría decir tipo de orejas, tamaño de ellas, espacio entre ellas, ojos supraorbitales, tipo de ojos, espacio entre ellos, características del globo ocular. ¿Será que son equidistantes? ¿Será que tienen algún imbalance? ¿Están balanceados o no? ¿Qué perfil tiene de los 19? ¿Tiene alguna pérdida del balance a nivel estructural o no en su cabeza? ¿Qué tipo de boca tiene? ¿Cuántos dientes tiene? ¿Qué tipo de asientos? ¿Qué espesor de lengua? ¿Qué espacio entre el paladar y la lengua? ¿Qué tanto volumen puede uno llevar a la boca o qué tanto tiene que ser el tamaño de una embocadura que respete, por ejemplo, de ese individuo su boca? Al mirar los belfos, usted puede saber que el belfo habla mucho de la curiosidad del caballo como una de las partes que más expresa interés hacia algo que mira y hacia algo que apunta. La relajación del caballo, la manera como expresa, todo está desde esa expresión que puede decir que cierto caballo es capaz de expresarlo al 100%, pero hay otros que por su timidez solo pueden expresar parte de eso. Y es por la rigidez del belfo que cierto individuo tiene, mientras la otro tiene una movilidad para expresar distinto, y eso es gracias al largo de la comisura. Y el largo de la comisura habla también del espacio entre la boca. Y el espacio entre la boca, cuando es pequeño, tiene asientos o barras delgados que hacen que cualquier embocadura no pueda llegar ahí, y si llega puede hacer daño, porque la estructura de la boca es la que te permite decir que en morfometría conoces un dato para saber con qué herramienta o artefacto puedes trabajar esa boca. Cuando usted empieza a mirar cada uno de estos aspectos, encuentra que en los perfiles encontramos 7 básicos. Tenemos caballos de perfil recto, en las memorias va a ser más fácil entenderlo. Tenemos perfiles semiconvexos, perfiles semicóncavos, perfiles rectos con protuberancia arriba de los ojos, perfiles rectos con protuberancia abajo de los ojos y perfiles rectos con doble protuberancia. Y adicional a eso, un perfil con protuberancia en el hueso nasal. 7 perfiles. Si hablamos de personalidad humana, para pasarlo a caballonalidad, podríamos decir que un caballo de perfil recto es el más adaptable. Es el caballo que más
puede acomodarse a los cambios bruscos con relación a los otros. De hecho, si lo comparas con un perro, puede que ese de perfil recto no se acomode como tu perro, pero lo que debemos es comparar con otros caballos, no con otras especies, ni siquiera con humanos, sino caballos. Este de perfil recto es adaptable más que cualquier otro, mientras que el semiconvexo es recio, tosudo, fuerte, no veloz, con pocos amigos o es de pocos amigos. No le gusta mucho la cercanía con nadie, trabaja con fuerza, pero no con velocidad. Mientras que los semicóncavos son tímidos por naturaleza, preocupados por manejo, altamente sensibles, susceptibles, los cambios bruscos les afectan más que a cualquier otro caballo. Es aquel caballo que cambiarle de clima, llevarlo a cambio de entrenador, cambiarlo de alojamiento, es estresarlo automáticamente, ella o él, sea caballo o yegua. Caballos de perfil recto con protuberancia arriba de los ojos, de difícil aprendizaje, no porque sean tontos, sino porque su distancia entre ojos, gracias a esta protuberancia, aumenta su punto ciego u oscuro, haciendo que a nivel morfológico no solo disten más los ojos, sino que al aumentar el punto oscuro o ciego se aumenta la desconfianza, denominados o conocidos por algunos como pajareros o asustadizos. Perfiles con protuberancia abajo de los ojos, atrevidos e irrespetuosos. Puede que te muerdan, pero no lo hacen con agresividad. Duele igual que con agresividad, pero lo hacen más que todo como un atrevimiento, como una constante para medirte qué tanta jerarquía tienes, a ver si te sobrepasa. Propensos a los accidentes, busca pleitos. Caballo sin temor. Es el caballo que nos gusta entrenarlo porque no tiene pereza, pero se agota pronto. Es un caballo que se quema más pronto que el resto, pero es más audaz. Caballos con protuberancia en el hueso nasal, caballos líderes, caballos que tienen alta jerarquía, caballos con doble protuberancia, juguetones e inmaduros. Entonces no es la protuberancia la que haga que un caballo sea juguetón o inmaduro, sino que es el juego, la inmadurez, la manera como se mueve que modificó su cuerpo. Y ese cuerpo, al poderlo conocer hoy, podemos saber cuáles comportamientos puede llegar a expresar un caballo cuando tiene cierto aspecto. O cuando un caballo tiene cierto comportamiento, presumir, si no lo hemos visto, qué aspecto puede llegar a tener. En esta primera parte de la conversación, de esta clase, lo que quiero como decirles es hacia dónde hemos llegado o hacia dónde hemos orientado nuestro conocimiento para poder aumentar las posibilidades de manejo dando bienestar por individuo. Si usted identifica las características físicas de su caballo, y mencionamos algunas, el saber qué tan grandes son las orejas del caballo no de manera presuntiva, sino medida, podría decirle si un caballo tiene en promedio entre 15 y 19 centímetros de largo en las orejas. Y encontramos que cuando un caballo tiene la oreja más pequeña, supongamos que es 15, versus un caballo que tiene la oreja más grande, supongamos que es 19, el caballo de orejas más grandes tiene ventaja sobre el caballo que tiene orejas pequeñas. Y no obedecen a una diferencia por capacidad auditiva, sino por enfriamiento corporal. O sea que si tenemos dos caballos en la misma raza, con el mismo peso, con la misma edad, con el mismo color, digamos que ambos negros, el caballo que tiene 19 centímetros en las orejas versus el que tiene solo 15, tiene ventaja sobre él porque tiene más vasos sanguíneos que le permiten termorregular su temperatura. Si este caballo de 15 tuviese un dueño que se diera cuenta de ese pequeño tamaño, él podría tener una ventaja, porque como el dueño supo de su desventaja, lo podría montar en las horas frescas del día, porque además de ser de color negro, que acumula calor, y tener orejas pequeñas que no le permiten termorregulación, tendría un dueño que al conocer su biotipo le otorgó el horario de horas frescas para no acumular cansancios o llevarlo por encima de lo que él es capaz de hacer. O sea que conocer un caballo en su estructura te permite llevarle altos niveles de bienestar a través de un manejo acorde a lo que el caballo es capaz de hacer. Si te atrevieras hoy a decir que conoces mucho tu caballo y te atrevieras a meter el dedo en el falso hollar, notarías que todo caballo que tiene gran profundidad en el falso hollar versus el caballo que tiene mucha profundidad, podrías encontrar que hay una relación en aquel que mientras más profundidad el falso hollar, mayor caja torácica, por ende mayor capacidad pulmonar. O sea que dos potros que nacieron el mismo día, que son de los mismos padres, y uno tiene mayor profundidad del falso hollar versus uno que tiene menos profundidad del falso hollar, uno nació con mayor capacidad pulmonar, por ende podría tener mejor respuesta deportiva. ¿Qué habría pasado entonces con aquel que nació con hollares pequeños?
Tendría un dueño que, como escuchó esto, se atrevió a medirlos y le fue dando fondo despacio sin quemarlo para que diera una amplitud por ejercicio sin necesidad de sacrificar con lo que él ya venía por herencia. Si usted supiera la distancia entre los ojos, podría no decir que su caballo se asusta por hacerte la vida imposible, sino que si el caballo tiene más de 21 centímetros de distancia entre los ojos, correlacionada con el tamaño de su cabeza, el caballo es propenso a ser asustadizo porque tiene mayores puntos ciegos o oscuros que cualquier otro caballo. Eso es morfometría. Tratar de entender que un caballo no planea ser malo ni planea ser bueno, sino que está predispuesto a ser bueno o malo cuando le pides lo que no puede porque su diseño está hecho o te está explicando que es capaz de hacer y que es capaz de no hacer. A eso me refiero cuando hablo de estructuras. Y la estructura no puede estar ahí, la estructura hay que conocerla. Pero para conocerla hay que ir y llevarla a un tema, a un término más bien de morfometría. Poder conocer tu caballo palmo a palmo, y no solo conocerlo palmo a palmo, sino que conocerlo en centímetros, te dice la capacidad que tiene el caballo física y mental. Devolvámonos un poco. Si tu caballo es mente y cuerpo, ¿qué mente es ideal? ¿Qué cuerpo es ideal? La mente tiene la opción de ser transformada a través del manejo. El cuerpo es un inamovible. El cuerpo solo se fortalece a través del ejercicio. Y el ejercicio dependerá de la fortaleza con la que llegue para que no lo deformes o no lo estropees por salud. Una vez conocido el balance del caballo y conocido a tiempo la mente, podrías hacer que tanto cuerpo como mente trabajen en equipo para que esa mente sea como el impulso de ese buen cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Hay dos personas. Vamos a suponer que son dos mujeres bellísimas, con cuerpos extraordinarios. Una es tímida y la otra es más atrevida, más tranquila, más espontánea. Podría decirse que la mujer que es tímida, podríamos ni darnos cuenta que existió, porque en su silencio y en su quietud nunca se mostró, mientras que la otra, con solo moverse, ya quiso decir quién era ella. Su mente la obliga o la presiona a que muestre su cuerpo. Hay calidad biotípica en las dos, pero hay una mente audaz en una más que en la otra. Vamos a los equinos. Tienes una yegua tímida, preocupada por manejo, y tienes una yegua atrevida e irrespetuosa, con tremendo balance de estructuras. Si pudieras leer las dos, podríamos decir que el balance de estructuras en los dos es valiosísimo, pero la mente de una no le permite trabajar en el nivel que buscamos. ¿Qué faltaría? Simplemente darle manejo en la juventud al animal que es tímido para adquirir la fortaleza mental requerida. ¿Cómo sería de bueno que un entrenador, por ejemplo, antes de montar su caballo, se preocupara por saber qué capacidad respiratoria heredó su caballo porque conoce el tamaño de sus pulmones? Y no estamos hablando de cuánto puede medir el pulmón de los caballos. No, estamos averiguando cuánto mide el pulmón de tu caballo. Y eso se puede calcular de acuerdo a la capacidad torácica. Y de acuerdo a la capacidad torácica es la profundidad del falsollar. O sea que usted podría saber a qué caballo hay que darle fondo porque lo requiere, porque se va a agotar más pronto, y a cuál caballo realmente hay que darle más bien otro tipo de entrenamiento porque ya heredó una capacidad respiratoria y no la presumiste, la mediste. Si pudiéramos calcular cada cosa, ustedes verían que el interés de esta clase está más orientada es a que llevemos datos exactos, reales y medidos. Esas medidas, convertirlas a información y esa información llevarla a la toma de decisiones. ¿Qué tal que alguien antes de ponerle una embocadura a un caballo pudiera atreverse a mirar si la embocadura es larga, media o corta? Y eso lo dicen los centímetros. Si la comisura es si la comisura es corta, los asientos son muy delgados. Si la comisura es corta y los asientos son delgados, la lengua es sumamente delgada. Eso te informa de inmediato que hay que llevar a talla la embocadura para saber cuántos centímetros caben en esa pequeña boca. Debería decirte que si los asientos son delgados, jamás puedes llevar una embocadura delgada.
así sea la más costosa, la más exitosa con otros, en esa boca no funciona, porque todo lo que es delgado en la estructura de la boca riñe con cualquier artefacto que también sea delgado, porque cuando la presión se ejerce en poca área, siendo una área la de un asiento delgado, empieza a estropear o fracturar un asiento. Esa boca, si la abriste y la mediste, no solo merece una embocadura que quepa en esa boca de acuerdo a los centímetros, sino que también merece una embocadura robusta para que reparta la presión en menor área, pero liviana, y que se ajuste de manera correcta cada corneja de comisura a comisura. O sea que no presumí que le cabe en la boca, medí que le cabe en la boca para llevar justo lo que mi caballo es capaz de soportar. Ahí tendríamos entonces el interés para saber que la mente puede ser calculada de manera presumible o se presume a través de rasgos físicos. Que los rasgos físicos tomados en datos numéricos te permiten saber cómo manejarlo a través de artefactos y que todos esos números te pueden sugerir hasta qué tipo de manejo tiene. Hay un dato que es importante. Los caballos, cuando tienen un jinete arriba, cambian la biomecánica porque la ligereza que le permite al caballo poder transportarse o viajar, porque es capaz de soportar su peso, el peso del individuo, sumado al peso del chalán, varía de muchas formas. Hay una cantidad de situaciones frente a mi caballo gira bien o no gira bien. Y el girar depende de muchas cosas. Hablemos del caballo que no ha sido tocado por humanos. ¿Qué características físicas tiene tu caballo a nivel morfológico que le permite girar fácil o no girar fácil? Si usted pudiese mirar la amplitud de la tabla del cuello y el ancho de ese cuello, podrá entender, por ejemplo, que si su cuello, el cuello de tu caballo o yegua, es tan ancho como largo, significa que tu caballo tiene el cuello largo, cuadrado. O sea que para él girar no es fácil. Él no se inventó ponerte dificultades para girar. Su cuello cuadrado no le permite girar tan ágil como aquel que es levemente más largo que ancho. ¿Quién te dice que el caballo no gira bien? 1, el metro. 2, esperar a que gire o no. Y ponerle quizás un entrenamiento que no sea capaz de superar. Si pudiéramos convertir algunas respuestas de manejo, te podría decir lo siguiente. Si tu caballo tiene el cuello cuadrado, el jinete jamás debes llamarlo a la altura de la cintura del jinete, porque el caballo con cuello cuadrado no puede hacerlo. Tienes que empezar como mínimo a enseñarle a hacer flexiones de piso porque ya él tiene dificultades de giro y va a aprenderlas, pero paulatinamente por su predisposición. Si pudieras máximo llamarlo a la punta del zapato en el estribo, para que despacio en el tiempo pudieras máximo subir a que mire o busque tu rodilla, tuviste en cuenta la morfología para saber qué manejo llevarle. Ahora, si tu caballo es extremadamente largo en el cuello y muy poco ancho, ese caballo puede girar también con dificultades. De hecho, en una competencia, en los 8, es quien con los posteriores los tumba, porque tiene un imbalance a nivel del cuello que estropea el movimiento posterior. Como ven, no presumimos cómo es el caballo, asumimos cómo es el caballo de acuerdo a las características físicas que el animal exprese. Y esas características se miden. Y esas mediciones son la decisión en el manejo de acuerdo a lo que el caballo es capaz o no de hacer. Ahí tendríamos esa primera inspiración que queríamos en esta primera parte, sumado a las memorias que van a recibir para que tengan un poquito más de material para que se inspiren frente a lo que esta conversación les está llevando. Esos 1930 animales que llevamos, la meta es llegar a 2500. Esos 2500 caballos nos van a poder decir cuál es la morfología del macho, de la hembra, de la raza a la que estamos hablando y del tipo de manejo que ese individuo merece. Vamos a poder saber qué tipo de comportamiento tiene este caballo y ese comportamiento está incitado por qué parte de la morfología y cuál de ellos fue contaminado por el manejo. El 40% de ese manejo, el 40% es el manejo, sin duda. Pero la predisposición a aceptar o negar el manejo está en el biotipo, que es el que te dice qué tipo de mente tiene. La mente, entonces, la información para llegar a la mente está en el biotipo. Las características físicas del caballo te expresan la mente que lo acompaña. Y el manejo lo mantiene, lo pule, lo estropea o lo deforma. El manejo, porque es el 40%. Encontramos algunas casualidades en el estudio, cosas que son valiosas.
o considero que es bueno que escuchen. Encontramos, por ejemplo, que todo caballo que es valiente de mente, o sea, a nivel mental es valiente, es débil físicamente y tiene su explicación. Y encontramos que todo caballo que es débil de la mente o a nivel mental es débil, es fuerte físicamente. Y eso explicaba también por qué el caballo que más berraco se muestra, más fuerte se muestra, es el que lo dañamos en una competencia o en un trabajo de alto desempeño como una cabalgata o una carrera, porque ellos no tienen permitido mostrar debilidades. Un caballo no quiere mostrar debilidades. Inserción de cola, corvejón al piso, angulación, angulación de la escápula, largo de cañas, largo de cuartillas. Si usted me responde eso, sin lugar a dudas, usted conoce su caballo palmo a palmo. ¿De qué podría llegar a servir esto? De muchísimo. Porque un caballo, cuando usted lo conoce palmo a palmo, es capaz de saber qué es o para qué está hecho él a través de su diseño. Y si lo conoce físicamente, podría conocerlo mentalmente para ayudarle a tiempo y poderle, por ejemplo, ayudar al tímido a ser valiente y al atrevido y respetuoso a madurar pronto. Al líder, permitirle también mandar, pero no a usted como manejador, sino a los otros caballos que puede llegar a ver. Porque al alfa hay que decirle, listo, alfa, pero hasta hoy, porque llegó tu alfa, o sea, tu manejador. Y recuerden que el entrenador se debe portar como un alfa, recordando que un alfa no maltrata, un alfa manda u ordena, pero no maltrata. Ahí existe una confusión que aprovecho para mencionarla. Algunas personas consideran que la yegua que más casca a las otras es la líder, y eso no es cierto. Una yegua que golpea a las otras es temperamental o tiene problemas de comportamiento. De hecho, una yegua líder no arrea a la manada. Una yegua líder es seguida por su manada. Si usted se fija bien, la posición de alguien atrás arreando o la posición de alguien adelante siendo seguido por el resto, cambia por completo la posición jerárquica. O sea que si usted asume la posición de alfa, usted no va atrás golpeando, usted va adelante siendo seguido. Un alfa le genera al caballo una conmoción mental donde encuentra en él protección, cobijo, más allá de alimento. Los caballos no deben memorizar a quien los manda con alimento, porque lo único que guardan en su mente es el alimento que llega, no quien los alimenta. Solo quien sabe alimentar sabe que debe llevar más que alimento. Pero una persona que premia con comida logrará que el caballo solo guarde en su mente el recuerdo del jugo gástrico por el premio del alimento. Los caballos son gregarios. Por ser gregarios tienen jerarquía. A ellos les queda más fácil acercarse o sentirse cómodos con quien les ofrece seguridad, y solo un alfa ofrece seguridad. No un caballito en la manada lo van a buscar para que los proteja. A veces hay que buscarlo, pero para defenderlo. Pero cuando un caballo se enfrenta con alguien que realmente da disciplina, no maltrato, y el caballo encuentra en él protección, porque ellos fueron construidos para ser manadas, y las manadas tienen automáticamente jerarquía, donde hay quien dirige y quien se deja dirigir, y el entrenador toma la posición de quien lidera. El caballo prefiere siempre quien lo protege para hacerle caso a él. No importa que la orden sea compleja, ya dependerá de quien lleva la orden para que la repetición ordenada sea capaz de ser entendida en el tiempo por el caballo. Pero el perfil de la persona que llega siempre debe ser de disciplina y de mando, porque el caballo es gregario, automáticamente tiene jerarquía, sin importar la que ocupe. Cuando usted sabe esto y le agrega lo del biotipo, usted podría saber que hay caballos a los que no debe hablarles, sino tocarlos. Los moros, por ejemplo. Los moros te obedecen más cuando los tocas más y les hablas menos. Mientras que los castaños y alazanes hay que hacer combinaciones de toques y de voz o comandos de voz para que el caballo acelere su proceso. Cuando usted descubre que su caballo tiene protuberancia arriba de los ojos, ampliando la distancia entre los ojos, y sabe que tienen mayor desconfianza, ¿qué tal poder montarlos a la misma hora, el mismo tiempo y bajo la misma técnica? Porque si sabes que es de difícil aprendizaje, preparar el reloj biológico de ella, que ya es de difícil aprendizaje, trabajándola a la misma hora, le da una oportunidad de acortar los tiempos de entrenamiento.
Un caballo sabe a qué horas va a comer y no sabe porque tenga reloj. Sabe porque el reloj biológico entrenó su jugo gástrico y lo prepara para el alimento que llega porque usted se lo lleva a la misma hora. Si el montador hace lo mismo, el caballo no preparará jugo gástrico, preparará mente y músculos porque ya sabe por repetición que está que llega el montador, no necesita reloj, es un reloj biológico. O sea que la repetición con disciplina acorta los tiempos de entrenamiento, más aún si sabes que tu caballo tiene dificultades de aprendizaje. Ahora, si tu caballo no tiene dificultades de aprendizaje, pero la disciplina se mantiene, si el que es de difícil aprendizaje aprendió porque pusiste disciplina, ¿qué podríamos decir de aquel que tiene menos de 21 centímetros entre los ojos para poder hacer que no sea distraído, que no sea asustadizo y se concentre más contigo? Pero llegas con disciplina y el caballo acortaría aún más los espacios de entrenamiento, que en ocasiones son tediosos, que en ocasiones desgastan más y pueden generar envejecimientos prematuros. Como ven, el objetivo de esta masterclass es poder llevarles a ustedes un interés de querer conocer sus caballos palmo a palmo. Y palmo a palmo es medirlos y saber qué significan esos centímetros en cada una de sus partes. ¿En cuáles? Cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, vientre. Color, que no hay que medir, pero hay que conocer, porque el color tiene mucho que ver con el comportamiento. No sé si a ustedes les ha pasado preguntarse por qué cuando yo desteto o desmadro mis yeguas de las crías, por qué las moras, madres moras o de color moro o tordo o tordillo, sufren más el destete que cualquier otra yegua de otro color. O sea que conocer el color te puede llegar a explicar que los moros, cuando viven en manadas, donde ellos son muy pocos los moros o solo hay uno, un moro por pigmentación no huele a caballo. Huele diferente al resto de la manada. Por no oler como ellos, gracias a la pigmentación que los acompaña, son rechazados, porque los caballos se reconocen por un gran porcentaje por su aroma. Al ser rechazados, ellos se ensucian más que cualquier otro. Defecan en un solo sitio en la pesebrera. De hecho, tenemos calculado que más del 70% de los caballos y yeguas moras, cuando están alojados, defecan en un solo sitio. Y no lo hacen por ser aseados. Lo hacen porque no les interesa más marcar territorio. Los moros, cuando pueden desarrollar su sentido gregario, que es muy escaso que lo hagan porque son rechazados por la manada, usted ve que para ellos es fácil ser amigos de perros, de gatos, de gallinas y de humanos, pero no de otros caballos. O sea que un caballo como esto, si fuese en vez de caballo una yegua, se explica por qué le da tan duro separarse de la cría. Porque las yeguas tienen crías, pero las moras tienen crías que se convierten en su manada y su única oportunidad de desarrollo gregario. Eso explica por qué es para ellas tan duro el destete si lo comparamos con yeguas de otro color. Cuando usted correlaciona la característica con el comportamiento, usted más que un juzgador de comportamientos, se convierte en alguien que entiende de dónde se origina, trata de corregirlo o no llevarlo a extremo para que no haya asomo de comportamientos que pueden llegar a convertirse en problemas en el desarrollo del manejo de cada individuo. Haciendo conclusiones, haciendo, digamos que, conclusiones frente a esto, está la primera invitación. ¿Qué tal cuando te encuentres con tu caballo o yegua? ¿Qué tal aceptar y recordar esta masterclass? ¿Qué tal no montarla? ¿Qué tal ir y conocerla palmo a palmo? ¿Qué tal poder conocer tamaño de sus estructuras y convertir cada uno de esos tamaños en estructuras en información? Quizás encuentres que el caballo tuyo, te enteraste hoy, de que tiene una oreja extremadamente más grande que la otra, que tiene un ojo más elevado que el otro, o que es más protuberante, y eso puede explicar por qué es asustadizo de ese lado. Podrías encontrar que hay un músculo tenso, y hay un músculo distendido o contraído, porque al medirlo pudiste haber visto las diferencias, al palparlos. Y eso puede explicar que el caballo no necesita que lo llames más duro de ese lado, sino más bien que busques a alguien experto para que afloje ese músculo. Al palparlo, al tocarlo, al estar cerca, al medirlo, puedes decir que sabes mucho de ese individuo. Ahí aparece la idea, esta invitación, de que es muy, pero muy importante que aprendas o sepas muchísimo de tu caballo, y eso se hace junto a él y conociéndolo palmo a palmo. Ahí tendríamos como la invitación, esta primera invitación, de poderse preguntar qué tanto sé de mi caballo. Hay una anécdota que les quiero compartir
que la comparto muy frecuentemente porque no solo es real, sino que también nos acomoda a lo que quiero llegar con ustedes. Nos entregan una yegua muy importante, una yegua de élite para manejo de natación. La yegua fue criada por su dueña, una yegua mayor. La yegua lleva muchos años con su dueña, la yegua la recibimos. Todo animal que nosotros recibimos se revisan de cabeza a cola, de lomo a cabos, o sea, en cada detalle. Llevamos a la señora a contarle que ya recibimos la yegua y le contamos que hay un problema, pero que el problema físico de la yegua era que le faltaba un pezón. La señora muy preocupada nos dice que cómo era posible eso, que ella nos la había enviado completa. La yegua tenía como 14 años ya, ella la había criado y nunca se enteró de que a su yegua le faltaba un pezón. Ahí es donde uno se preocupa y pregunta, ¿qué tanto conoces tu caballo? ¿Cómo es posible que una yegua de cría, que ha podido dar tantos embriones, su dueña no sabía que le faltaba un pezón? Esta también es un comentario para invitarlos a que cada detalle que usted conozca de su caballo va más allá de querer saber qué detalles pequeños tiene el caballo. Es, además de conocer los detalles, es convertirlos en información para la toma de decisiones. Decisiones que afectan de manera positiva a su caballo cuando es tenido en cuenta a él para poder calificar qué tipo de manejo es capaz de soportar. Ahí tendríamos entonces nuevamente la idea de que el caballo es mente y cuerpo. Por encima de lo que puede usted decir de manera lógica como lo que es la salud, conocer el balance de las estructuras y saber qué estructuras son capaces de hacer qué, podría llegar a servirle muchísimo, que la mente es esa gasolina que mueve ese cuerpo. Hay caballos con buenos diseños, pero que su mente no aporta ninguna energía. Pero hay caballos con buenos diseños cuando la mente aporta buena energía, entonces eso te ayuda a que el animal pueda salir adelante. Pero al contrario, puede llegar a significar que el buen balance en compañía de una mente no muy activa podría llegar a hacerte creer que el caballo no sirve. Pero hay una oportunidad cuando es solo la mente la que hay que ayudar. Recuerdo, no existe ninguna posibilidad de éxito cuando la mente sí es buena, pero el cuerpo no tiene buen diseño porque es un inamovible. Ustedes van a recibir un material. El material corresponde más o menos a unas 17 hojas. Esas 17 páginas están escritas de tal forma que quien escuche un pequeño conversatorio como este se pueda llegar a inspirar a entender mejor lo que se sugiere en manejo. Las memorias se llaman manejo inteligente de conductas equinas y están inspiradas desde el potro hasta más o menos el desarrollo del potro cuando ya se está alejando de la madre, conservando todo aquello que debe mantenerse impecable y no llegar la mano humana. Habla del imprinting, de esa primera parte que es únicamente de la madre, no tuya. Y cuando el potro, a través de la conducta y la madre te dicen que ya puedes acercarte, y cuánto tiempo puedes estar con él para no poner en riesgo el futuro de ambos. Porque puede estropearse la cría con cualquier situación que lo conmueva, y como los potros absorben conocimiento, porque tienen la habilidad de retener experiencias, más aún siendo neonatos, cualquier cosa que hagas puede afectarlo positivo o negativamente. Entonces ahí sugerimos los manejos. Y terminamos con unas fichas. Las fichas te sugieren unas gráficas para que trates de inspirarte a aceptar la invitación que hacemos. ¿Qué tal no ir a montarlos? Primero, ir y conocerlos. Y conocerlos a través de esa ficha. En la ficha ahí están los perfiles, los tipos de orejas, los tipos de comisura, los tipos de belfos, de hollares, y usted puede ir llenando su hoja para que no solo sepa qué come su caballo, qué edad tiene, qué actos triunfos tiene, y si alguien falta en el criadero o en la pesebrera, un instructivo que le diga al nuevo que llega qué tiene que hacer con él, sino que además pueda tener una información que sea pertinente con lo que el caballo entrega por información biotípica, que entrega por información conductual. Y así no ponemos en riesgo al caballo para que aparezcan las conductas inapropiadas como manifestaciones inequívocas de ausencia de bienestar. Bienestar que pudo haberse estropeado por no haber tenido en cuenta qué es capaz de hacer mi caballo, haberle pedido más allá de lo que él es capaz de hacer. Ahí tendríamos entonces más o menos un recuento. El coordinador, si me puede decir que ya podemos pasar a las preguntas, no quiero pasarme el tiempo ni ser impertinente. Tranquilo, realmente estamos asombrados por ese gran conocimiento, esa maestría con la que vas contando todas estas cosas y Gracias. o sea, si ya acabaste, empezamos con preguntas, pero si hace falta algo, de verdad que nos gustaría terminar de escucharlo. Bueno,
En esta parte yo quisiera como que también entráramos a los cuestionamientos, a las preguntas, para Ok. que podamos darle fuerza a lo que puede llegar a ser ampliar lo que sigue. Recuerden que al comienzo dijimos que esto no tiene ningún asomo de egoísmo. Lo que queremos es compartirlo. El conocimiento tiene autores, pero no tiene dueños. Quien se adueña del conocimiento y no lo comparte, no sirvió de nada que lo haya encontrado. Entonces sería muy bueno que tuviéramos la oportunidad de preguntar para yo tratar de responder Vale. Ya cada hay uno. hay varias preguntas. Sin embargo, Atento antes estoy. de empezar con esas preguntas, sí me gustaría que nos cuentes en dónde estás ubicado, cuáles son esos datos para que la gente también sepa qué otras actividades haces, si haces capacitaciones también de todos estos temas que nos vas contando y ellos van teniendo Yo, también un amplio conocimiento. claro que sí. Yo soy docente de etología y bienestar equino. Soy asesor. Aquí en Colombia asesoramos 214 criaderos. Esos 214 criaderos significa que trabajan bajo nuestra técnica. Nosotros desarrollamos una técnica propia donde hacemos que cualquier manejo en el caballo se haga a través de cálculos matemáticos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando usted va a cruzar una yegua con un caballo o viceversa, tenemos una teoría de que cuando usted conoce la yegua palmo a palmo, usted es capaz de elegirle el macho calculado. Y consideramos de que un buen macho para una buena hembra es aquel que tiene un porcentaje enorme de parecidos biotípicos a la hembra sin consanguinidades estrechas. O sea, cuando usted tiene una yegua extraordinaria y quiere cruzarla, buscarle un caballo que se parezca enormemente a ella, pero porque se parezca en centímetros. O sea que usted conoce su cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, vientre, color y aplomos de la yegua y también del caballo. Y sabe el largo de cañas, el largo de cuartitas, el ángulo de la escápula, la línea del corvejón al pico, la amplitud de tabla, el tipo de cruz, el tipo de dorso, y encuentra un caballo que sin ser familia comparte el parecido de manera enorme, ese es el cruce que usted debe hacer, porque cuando dos cuerpos se conocen y se repiten, se repite también el movimiento, siendo el movimiento también una conducta. Entonces ahí se reduce la subjetividad. La genética tiene asomos sorpresivos, pero poder llevar a cálculo reduce la subjetividad. Eso es lo que hacemos. Entonces dictamos clase, vamos a cualquier parte que nos llamen, ofrecemos una técnica, entrenamos a las personas y atendemos conductas inapropiadas. Las llamadas frecuentes son mi caballo traga aire, o sea, es aerófago, lignófago, tricófago, pendula de manera estereotipada, deambula de manera estereotipada, es agresivo, tiene claustrofobia, se automutila. Cualquiera de esas conductas las atendemos. Pero además de atenderlas, enseñamos cómo prevenirlas, enseñamos cómo atenderlas y pronosticarlas. Es más o menos lo que hacemos. Ok, yo sé que una de las preguntas que me van a hacer las personas que están acá es si les puedo facilitar tu contacto. Lo hago de forma rápida, Claro, pero por WhatsApp claro autorizado. que sí. Mi Ok, número es igual. público, mis redes sociales son públicas. El día que me escriban y me tarde un poquito en responderles, seguro estoy ocupado, pero máximo al final del día estoy contestando cada mensaje. Perfecto, Jaime, muchísimas gracias de verdad por esa sencillez, por ese amor, por esa pasión y sobre todo por ese gran conocimiento. Ya hay preguntas acá, hay como 5 personas, les voy a dar en el ¿Okay? orden en el que escribieron. Por favor, Ingrid, adelante. Perdón, Moni. Perdón, Ingrid, es Moni. Ya sigues tú. Hola, hola, buenas tardes. Jaime, muchísimas gracias. De verdad estoy impresionada, estoy agotada de escuchar tanta información, porque además no pude, sí, no pude como ir tomando notas, era o te pongo atención o tomo notas, ¿no? Yo sí te quería preguntar si tienes, no sé, alguna bibliografía más allá, o sea, dices, no, pues apréndanse a su caballo de memoria, ¿no? Conózcanlo. Sí, ¿cómo carambas le mido la oreja a la otra oreja? ¿Cómo hago eso? Yo no soy veterinaria, soy amante de los animales, pero mi título de ingeniera, no, en ninguna clase me dieron cómo medir las orejas de un caballo. Entonces, ¿cómo podríamos los no veterinarios empezar con eso, ¿no? Empezar a hacerlo. Agradezco enormemente su pregunta, agradezco enormemente que esté ahí en el grupo. El hecho de que usted sea ingeniera le permite sentir coherencia cuando se habla de balance, lo que son sopesar cargas, lo que es equivalencia, lo que es armonía y balance para usted es pan comido. O sea que para usted hay una inspiración enorme en entender
que una estructura es la que permite un resultado. Usted sabe todo eso, entonces es más fácil para poderlo hacer. Los caballos tienen alrededor de 17 tipos de orejas y la oreja permite una conexión no solo muscular, sino la facilidad o el impedimento para expresar un lenguaje, más o menos esto. Un caballo manifiesta pensamientos con orejas, intenciones con el cuerpo y estado de ánimo con la cola. He calculado que el 33% del lenguaje total de un caballo se expresa con las orejas. El tipo de oreja, yo le sugiero, porque además presento también disculpas, porque en una clase tan corta a uno le toca entregar mucha información rápida para que se lleven un poquito. Cuando usted observa las orejas y encuentra que hay 17 tipos de orejas, yo les recomiendo lo siguiente. Si pudiera ver varios caballos y hacer comparaciones de las orejas de un individuo con las otras, empieza a inspirarse de qué tan diferentes son unas orejas de otro individuo con respecto al que estás viendo. Y en ocasiones, qué tan diferente puede ser una oreja de la otra del mismo caballo. Las orejas amplias y largas obedecen a un gran espacio. Las orejas no solo sirven para escuchar, las orejas guardan adentro, además de muchas funciones, aparte de escuchar, guardan adentro vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos permiten la termorregulación. O sea que un burro, un asno, no es orejón para escucharte mejor. Un burro es orejón porque evolucionó en zonas muy agrestes y el tamaño de la oreja le permitió el enfriamiento del cuerpo. O sea que el saber el tamaño de orejas, podrías decir que si vas a comprar 2 caballos y tienes un caballo de carreras que te enamoraste de él y encuentras que hay uno que es un poco más orejón que el otro, ese podría tener más ventaja frente al anterior cuando hablamos de enfriamiento corporal. El ápice de la oreja, o sea, la punta final de la oreja, puede ser concéntrica, o sea que parecería que la puntica de esta oreja, cuando la oreja te mira hacia ti, o sea, apunta hacia ti, y el ápice es concéntrico, habla muchísimo de la personalidad o caballonalidad del caballo. Todo caballo que tiene las puntas concéntricas es más expresivo que el otro, mientras hay otros que son entre concéntricas y medias y hay otros que son casi rectas. Y eso habla mucho de no solo la capacidad de enfriamiento por tamaño, sino de la habilidad de expresar. No sé si te ha pasado que estás en una clase y hay muchos compañeros, y hay un compañero que se acabó el año y no le conociste la voz, tímido, pero hay otro que quiere hacer de todo, quiere hacer bulla, interrumpe, entra a tu casa sin permiso, abre la nevera sin consultarlo, es atrevido. Y cuando miras su aspecto, notarás que tiene ciertas características físicas y todo aquel que tiene ciertas características físicas se porta como todo amigo. Las orejas no solo son lenguaje, sino que también son habilidad o predisposición. Yo le sugiero entonces, empiece a comparar orejas con otros caballos, no para que sepa qué significa la oreja, sino para que sepa lo diferentes que son las orejas. Y luego puede ir valorando qué asomos de comportamiento tiene ese caballo que tiene esas orejas, ese tipo de ojos, ese tipo de hollares, ese tipo de supraorbitales, porque no es la oreja la que domina, es el conjunto de orejas, ojos, supraorbitales, hollares, cabeza, cuello, dorso, grupa, cola, pecho, vientre, color y aplomos que dicen la personalidad de un caballo. Las memorias de todas formas te van a ayudar y el contacto, que a mí me pueden escribir sin problema y yo les ayudo a que más o menos se orienten frente a lo que yo encontré en esta investigación. Lo del libro, estamos próximos a publicar el resultado, no lo hemos publicado porque tengo temores, quiero llegar a los 2.500 caballos en el segundo grupo para estar más seguro de que lo que encontré puede no ser sino eso, o si llegasen a ver algunos otros tipos de perfiles, pues llegando a los 2.500 caballos me daría la confianza de poder publicar algo que se acerque muchísimo a la verdad. Espero que la respuesta te haya servido. Muchas gracias. No, pues me surgieron otras 80, pero está bien. Muchas gracias. Ok, vamos ahora sí, Ingrid León, adelante. Qué buena Después, energía, qué buena energía. Bacán. ¿Qué tal, Jaime? Mucho gusto. Estoy como cuando a la gente le dicen que Dios no existe. Me acabas de dejar así, porque por lo mismo que escucho así de fenotipos y de morfología y de todo eso que toda la vida nos han dicho, y cómo se hacen las cruzas aquí en México, por ejemplo, que es a una yegua chiquita y de morfología sin alguna utilidad, ponle un frisón o ponle un cuarto de milla y así lo vas a multiplicar. Entonces, de hecho, eso se presta a veces a partos distóxicos, a problemas también que se vienen complicando. Y una cosa que sí me llamó la atención es lo que dijiste de las orejas.
es verdad, yo noté en mi caballo, sí, mi caballo tenía las orejas más grandes y sí veía la diferencia entre los cuartos de milla de sangre muy caliente con orejas muy pequeñas. Los de conformación por lo general que tienen cuello muy cuadrado, que lo más los quieren por los cuartos potentes, pero que son caballos necios, que son caballos difíciles de manejar, no son dóciles. Entonces, y ahorita lo que dijiste de las cruzas, de verdad me dejaste como, híjole, entonces todo lo que aprendí de reproducción, ¿a dónde lo mando? Sí me quedé con toda esa duda. Y eso te iba a preguntar, en ese caso donde la gente tiene ese tipo de manejo de reproducción, donde dicen, tráete un campeón y crúzala con una yegua de cerro, o tráete una campeona y crúzala con cualquier otro semental que se te haga bonito. ¿Tú les recomiendas otra cosa? ¿Les instruyes? A ver, yo voy a tomar el comentario suyo como pregunta y la pregunta como pregunta. Sí. Son predisposiciones que tiene el caballo. Ayúdame con esto. Supón que hoy eres una yegua. Imagínatelo, trata de imaginártelo. Si fueras una yegua de color negro, si tuvieses poca alzada, o sea, poca estatura, si tuvieses orejas pequeñas y fueras por pequeña, propensa a la obesidad porque eres una yegua y eres pequeña, y si adicional al color negro tienes orejas pequeñas, y tu dueño te dio por montarte en una zona donde la temperatura es alta, donde además tu dueño que te monta está pasado de peso, y te monta no en las horas frescas del día, sino en el mediodía, en esa zona caliente, la pregunta sería, ¿eres feliz? No. Absolutamente no. Adicional a eso, las orejas pequeñas correlacionan hollares y falsos hollares estrechos. O sea que el animal no se enoja por ser negro, se enoja porque el color negro acumula calor y no lo contrarresta con la oreja pequeña. O sea que si ella es temperamental, gracias a su manejo va a tener un carácter horrible. Hablemos ahora de compensación. Usted me dice, si quieres un caballo, tienes un caballo de cerro, una yegua de cerro, llévale un caballo que tenga hartos títulos y que sea campeón. Eso se llama compensación. Lo que pasa es que la compensación puede llegar a servir o no servir si no tienes en cuenta la jerarquía. La jerarquía la da el asomo biotípico y la da el asomo conductual, porque yo considero que el caballo de alta jerarquía tiene dominio genético. Por ejemplo, si usted tiene una yegua extraordinaria en balance de estructuras, pero opaca en comportamiento, tiene balance de estructuras, pero no domina en genética porque tiene muy opaco su comportamiento, no hubiese mandado en una manada y tampoco es exitosa en la parte de pedigrí, de genética, perdón. ¿Qué hay que hacer con ella? Búscale un caballo que tampoco tenga harta jerarquía para que no deforme en el estuche la cría que vino. Si tienes un caballo de alta jerarquía, con excelentes características morfológicas y con un comportamiento de que si hubiese estado en libertad hubiese mandado, y quieres que se repita ese caballo en sus hijos o tenga más posibilidad de repetirse, búscale yeguas con harto balance de estructuras, pero con una mente muy bajita para que ese caballo se exprese en las crías, porque si se expresa en dominio conductual, se expresará en genética. O sea que los cruces no dependen solamente de las características premiadas en el balance, sino en lo que vaya a aparecer en la cría, y aparece siempre y cuando se haya tenido en cuenta el poder heredable de cada uno de ellos. El genetista te puede decir, pero es que la genética es una sorpresa, pero usted puede reducir el error cuando sabe quién domina a nivel conductual, tiene más posibilidades heredables que cualquiera. Y eso se puede notar en lo siguiente: un caballo que se haya conocido, que haya sido el caballo que más ha preñado yeguas, que es exitoso en la reproducción, que es grandote, varonil, que si relincha todos en la pesebrera contestan, que se le ve ese garbo, esa varonilidad. Y si usted ve y evalúa todas sus crías, y tiene muchas, notará que muy pocas son regulares. La mayoría son buenas. Y usted encuentra un caballo exitoso en la competencia, un caballo que gana en todas partes, pero que en comportamiento es un caballo opaco, un caballo que solo cumple, un caballo que se deja mandar de todos y que gana es gracias a que cumple, usted lo preña con todas las yeguas que quiera y ninguna se parece a él. Todas las crías ha dominado las hembras sobre él, porque es que no es solo tener en cuenta el balance de estructuras, es tener también la capacidad heredable tenida en cuenta. Y yo entiendo o pienso de que un caballo tiene más posibilidades de heredar
cuando tiene mayor posibilidad de jerarquía, porque él, si hubiese mandado en la manada, hubiese sido elegido por la hembra, porque las hembras eligen a su macho, no es al primero que llegue. Ellas se toman el tiempo para elegir a su macho cuando están en libertad. O sea que si usted pudiese calcular eso, usted podría decir cuándo compenso o cuándo repito. Y la repetición tenga en cuenta, ojalá, sin consanguinidades estrechas, porque yo sé que hay una cantidad de estudios que demuestran que la consanguinidad estrecha o entre familias podría llegar a mejorar características físicas, pero también te las cobra en comportamiento. De hecho, en medio natural o salvaje está prácticamente prohibido que un hijo preñe a la mamá. De hecho, el padrote destierra al hijo por el aroma que genera la testosterona después del descenso testicular. Y la hembra también lo echa. Y no por una cuestión de qué susto que la cría, el hijo preña a la mamá, ni el caballo se va a asombrar por temas religiosos, sino a nivel instintivo, por aromas captados por ella, porque lo reconoce para siempre, pero por el cambio de aroma, por descenso testicular, se convierte en un rechazo. Y si la naturaleza lleva millones de años rechazándolo, no podemos decir que está equivocada. En eso, pienso yo, han hecho perfecto el trabajo a nivel natural. Espero que haya dado respuesta a tu pregunta. Sí, claro que sí, muchas gracias. Con gusto. Don Alejandro. Perfecto, vamos ahora con... ¿estás, Juan David? Adelante. Hola Jaime, ¿cómo estás? Jaime, tengo una inquietud. Sí. Si por ejemplo estamos viendo los caballos en manada, vos ahorita hablabas el tema de que uno por lo general mira que si un caballo está desplazando al otro, puede ser ese caballo que el que desplazó al otro, es el alfa. Y viste la observación que no necesariamente, porque antes a ese caballo líder antes lo están siguiendo, ¿sí o no? Pero si yo cojo eso y lo pongo en otro escenario y es que están pasteando, para mí el caballo líder es el que desplaza al otro porque va a comer el mejor pasto, entonces lo va desplazando. Entonces no sé si de pronto estoy confundido o son los dos escenarios. Don Juan, vea, voy a tratar de resolverlo de la siguiente forma. Hay una gran diferencia entre ser líder y ser fuerte. Usted no puede pretender que un caballo que ha sido líder siempre, que ya está hoy viejito y achacado, enfrentarlo con uno que es joven y fuerte, pero no es líder, al ganarle en una batalla, porque su provocación o su impertinencia provocó la batalla donde ganó el que no tiene jerarquía y perdió el que la tenía, por haber ganado un título ya, por haber asustado a alguien, ya tenga un poder genético heredable. No. Una cosa es la oportunidad de que porque estaba viejo ganó, pero no sigue, no es un líder, simplemente en un caso fortuito ganó. Yo le recomiendo lo siguiente, si usted quiere saber cuando un ejemplar tiene alta jerarquía, fíjese en el biotipo y luego fíjese en la conducta. O sea que un caballo de alta jerarquía tiene orejas pequeñas, ápice concéntrico, ojo protuberante, esclerótica visible. O sea, ese caballo que así tenga la cabeza abajo, ves un anillo blanco en él. Cuando relincha, el resto contesta. Cuando un caballito de baja jerarquía relincha, ningún caballo contesta. Cuando vas a la pesebrera, para ti solo voltea el anca porque no te interesa, o sea, no le interesa tu presencia y siempre te mira con el ojo derecho. Cuando lo rasqueteas o acicalas, lo puedes pelar con el cepillo y no te agradece. Tiene capacidad testicular importante, casi nunca tienen pintas y son de colores cerrados dependiendo de la raza. Cuando un caballo está en la manada, protege sus hembras, las rodea. Eso significa de que fenotípicamente hablando o biotípicamente hablando, más conductual, tenemos un caballo que reúne las características biotípicas de un líder. Pero el liderazgo también depende de la experiencia. No podemos meter un caballo que nunca ha conocido un potrero, que no sabe cómo portarse en una manada porque nació en la pesebrera, a tratar de que domine una manada que apenas va a conocer porque ni siquiera sabe desempeñarse en un momento de libertad. O sea, aquí hay demasiados parámetros para tener en cuenta. Yo le sugiero que, número uno, no le crea a una yegua que digan que es alfa o de alta jerarquía si es alazán, o sea, de color alazán, de poca alzada, con lucero y patas blancas, y casca a todas. Esa es temperamental y lo hace porque tiene una situación hormonal que la hace agresiva y por ser pequeña le toca defenderse para que la dejen comer, porque al grandote con solo su tamaño asusta, pero a la pequeña le toca hacerse respetar para poder lograr siquiera un poco de comida, pero eso no es jerarquía.
Eso es temperamento o carácter para poder lograr una posición dentro de la manada que al menos salve su vida o la mantenga viva. Los verdaderos alfas no solo se ven acordes a su sexo, el macho se ve como macho, la hembra se ve como hembra, sino que son exitosos en reproducción. Esa yegua que adicional a que queda preñada, de que se ve femenina por donde la veas, que tiene una capacidad y una glándula mamaria que responde por ello, sino que adicional a eso sus crías se parecen a ella, en el macho también. Un caballo de alta jerarquía no solo tiene ojo protuberante, esclerótica visible, oreja pequeña, ápice concéntrico, sino que además de relinchar y todos contestar, usted ve sus crías y también tienen muchos asomos de parecido de esas crías a su padre. Y en comportamiento es más que el caballo que es seguido por el resto. En ocasiones tiene que devolverse y corregir a otros, pegar su empujoncito, pegar su mordisco, ir a enfrentarse con otro para proteger, ir y atacar a un perro porque puso en riesgo las crías, enfrentarse con otro macho que no hace parte del grupo, que está tratando de cubrir sus crías. Existen algunos parámetros para poder entender cuándo es simplemente un juego, cuándo es una batalla, cuándo es algo de jerarquía asomada para entrenamiento de potros o simplemente es un animal que está contándole a su grupo que él es el líder. Lo que pasa es que tiene que tener en cuenta una división también. La hembra manda y el macho protege. Los asomos de conducta de la hembra son más de corrección, de regaño, de empujón, y del macho más bien de llevar la manada protegida, no sacarla, sino más bien de rodearla y de cuidar su harén. El caballo cuando quiere ser agresivo, puede ser agresivo, usted notará que si hay dos caballos, machos, y tienen la misma edad, usted en la boca sabe cuál es el de más jerarquía porque ve el tipo de canino. De hecho, el canino de un caballo alfa es más grueso y tiene giro hacia atrás. Eso es porque la naturaleza no solo le otorgó una herramienta de ataque, sino que se la otorgó efectiva. La curva genera que no solo rasga, sino que se adhiere. Un animal con ese tipo de caninos y todo lo que le dije ahora, tiene más posibilidades, así pierde una batalla, de decirle que él es el que manda. Y que si no hubiese ganado la batalla y perdió su manada, de todas maneras tiene más capacidad heredable que cualquier otro. Espero, don Juan David, que la pregunta haya logrado respuesta. Dale, Jaime, muchas gracias. Listo, don Juan David. Ok, vamos con Daniel Valderrama adelante y finalizamos ahorita con Alejandra. Hola, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. primero que todo, felicitar a Jaime. La verdad, nunca había visto la morfología aplicada al comportamiento y me parece muy, muy interesante. Gracias. Mi pregunta va un poco hacia el imprinting. La clase pasada estábamos hablando un poco de las varias teorías de imprinting que hay, pero usted mencionó que el imprinting debe ser de la madre, lo cual yo estoy de acuerdo, pero sí me gustaría preguntar en qué momento entonces usted recomienda ese primer contacto con el potro. Empecemos con una teoría. ¿Por qué un caballo aprende? Un caballo aprende porque tiene la habilidad de retener experiencia. No importa que sea una experiencia positiva o negativa, no hay filtro. Lo que importa es que la experiencia llegue. El caballo lo asume a través de la memoria y es capaz de mantenerlo en ella por la repetición. Cuando un neonato, o sea, de 0 a 5 días, aparece, el caballo funciona como, el potrillo funciona como una esponja que en vez de absorber agua, absorbe conocimiento. Y lo que llegue, llega para siempre. Cuando la yegua pare, el imprinting lo debe desarrollar con la madre, porque el hecho de que aparezca un humano antes de ese primer episodio, aparece el gran riesgo de la mascotización, que un caballo no es una mascota, y aparece el riesgo grande de la humanización. ¿Qué recomendamos nosotros? Por cuestiones de salud mental y de salud física, al potro sí hay que tocarlo, pero hay que tocarlo cuando tienes permiso para hacerlo. La naturaleza, a través de códigos gestuales, de códigos de comportamiento, te dice cuándo puedes acercarte al potro. Nosotros nos referimos a un episodio del potro a nivel etológico que se llama la estación. ¿Qué es la estación? La estación del potro es que se pare y mame en las justas proporciones. Cuando usted ve que su potro se puso de pie, que se tardó el tiempo que es normal y frecuente, además saludable, que se acercó a la glándula mamaria, que hizo reacción involuntaria de succión, que metió el pezón a la boca y que succionó este pezón por menos de 1 minuto o alrededor de 1 minuto, porque un potro mama de 4 a 7 veces en 1 hora y cada mamada no puede durar más de 1 minuto, significa que no solo se paró, sino que además consumió leche en las justas proporciones, o sea que alcanzó la estación. ¿Qué es la estación? Pararse y mamar.
Como ya se paró y mamó en las justas proporciones, ese es el código conductual que te dice, amigo, ya puede acercarse y hacer algo por el potro. ¿Qué vas a hacer? Vas a conocerlo por completo en solo 12 minutos. ¿Por qué 12 minutos? ¿Por qué no 20? ¿Por qué no una hora? Porque el potro solo debe estar con la madre y en el acercamiento que vas a lograr con él, no vas a llevarlo a una cosa que se conoce como el tedio del potro. ¿Y por qué no vas a interrumpir nada con la madre? La madre se puso de pie, el potro se paró, el potro mamó y mamó en las justas proporciones. ¿Qué vas a hacer? Vas a acercarte y en 12 minutos vas a saber frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal. Lo vas a pesar con una cinta y vas además a conocerlo, el interior de la boca, si ve o no ve, si escucha o no escucha, si está abierto o cerrado a nivel del ano, si la colita se mueve, si respira en el nivel que toca y aprovecha si curas ombligo. Y todos los toques que hagas, los haces de tal forma que se parezcan a lo que va a vivir el potro cuando ya crezca. Si usted le mete los dedos a la boca de un potro y lo hace bien, es como decirle que en un futuro va a llegar una embocadura. Al potro que se lo hiciste, así lo hayas hecho durante un minuto o durante segundos, a los 30 meses, cuando lo vayas a hacer, ya el potro lo recuerda porque es una esponja que absorbe conocimiento. ¿Por qué 12 minutos? Porque no queremos que el potro llegue al tedio. ¿Por qué no hay que interrumpir el imprinting de la madre? Porque el comportamiento del potro tiene que ser paralelo al de la madre. Y agrego algo, una yegua no le enseña nada a su potro. Es el potro el que tiene que ir tras ella, aprendiendo a través de la repetición lo que ella ejecuta para poder ser exitoso en la vida. ¿O quién ha visto que una yegua regaña a su potro porque se revolcó, se tumbó, caminó como a ella no le gusta? Ella simplemente, de manera espontánea, expresa un comportamiento para que el potro tras ella lo replique. O sea que ahí podemos estar interrumpiendo ese valioso momento para que el potro se porte como caballo, desarrolle su mente y no se contamine. A partir de ese momento, esos 12 minutos, puedes regresar al 10.º día y hacer algunas revisiones adicionales y otros toques para no perturbar la mente de un potro que es ultra sensible. Espero que responda a tu pregunta con lo que acabo de responder. Sí, perfecto, gracias. Ok. Vamos para finalizar entonces con Alejandra. Le digo a Ingrid también que tienes ahí el teléfono en el grupo para que le hagas después más preguntas a Jaime, ¿vale? Claro que sí, con todo el gusto. Responderé. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola. Tiempo sin verte y con ganas de volverte a traer al eje cafetero. Vamos a ver cuando pase esto cómo hacemos. Tu agenda debe estar muy llena. Bueno, todo el tiempo, cuando reviso lo que podemos hacer como escuela para poder mejorar, digamos que el desempeño de nuestros alumnos y pues su rendimiento, se me ocurre que necesariamente nosotros deberíamos empezar a tener, así como hay unos biotipos de caballos que indican su personalidad o su caballonalidad, es que dices, del mismo modo deberíamos hacerlo con nuestros alumnos, ¿cierto? Tener como un perfil de rasgos en donde podemos ver cuáles son los alumnos que son inquietos, los callados, los tímidos, los arriesgados, los que les gustan los caballos, pero les da mucho temor acercarse o hay alguna cosa que hace que no les permita acercarse bien a ellos. ¿Cómo podríamos hacer esa relación con los biotipos de caballos y las conductas de nuestros alumnos para poder tener una mejor sinergia? Creería yo que si ponemos el caballo adecuado al alumno adecuado, podríamos tener un mejor rendimiento. ¿Estaría yo equivocada a pensar de esa manera o se podría gestionar de otro modo, desde tu punto de vista? Existen algunos test de personalidad que te pueden ayudar bastante para saber cuáles son las predisposiciones conductuales de los niños. A nivel de caballos, es muy importante que conozcas ese test y que sepas mucho del comportamiento de los niños, pero no para que le selecciones un caballo a cada persona, sino más bien para que el niño sea capaz de modificar su conducta de acuerdo al caballo que recibe. Si un caballo, usted lo identifica como un caballo, vamos a suponer esto, si usted sabe que hay personas rojas, naranjas, verdes y amarillas, entendiendo por rojo a la persona temperamental, al naranja como el líder, al verde como el inmaduro y juguetón, y al amarillo como el que es de bajo
carácter o de poco temperamento, usted podrá decirle que descubriendo esto le podría decir a eso, sin importar el color que tengan, de qué color disfrazarse de acuerdo al caballo que enfrentan. Porque limitar al niño podría llegar a permitirle o a hacerle creer de que ciertas cosas no es capaz en esa edad de manejar, a pesar de que son las mismas especies que está manejando. Yo te sugiero más bien que hagas un test adicional a eso de qué caballos tienes, para que el niño entienda que en los caballos no es importante ser alto, sino ser grande. Porque un niño, por pequeño que sea, si llega con jerarquía, es capaz de dominar al caballo más grande. Si lo domina a través de jerarquía y no a través del dolor. Un caballo no se preocupa porque tú seas muy alta, sino porque seas imponente. La característica número 1 de un caballo que hace que se concentre en ti es lo que puede llegar a significar para él protección. Un caballo se conmueve no con quien lleva comida, se conmueve con quien le ofrece la oportunidad gregaria de ser protegido, sin importar el tamaño que tengas. La oportunidad del caballo atrevido existe, pero si pudieras conocer más o menos esto, tengo un caballo temperamental y le mando un niño rojo, el niño se va a chocar con él, pero si le envío a un caballo rojo, que es un caballo difícil, un niño más bien naranja, que es un líder, el caballo tiene que entregarse. Si le envío a un caballo juguetón e inmaduro, un niño verde que también es juguetón, lo que voy a tener es un aumento de una conducta inapropiada porque el juego es una permisión, una permisividad, perdón. Entonces ahí usted debería más bien, pienso yo, hacer ese test de personalidad para que identifique qué niños tienen, tratar de decirles cómo deben presentarse porque tienen caballos diversos y así respetamos al caballo. Usted no le puede decir a un caballo que sea una cosa distinta, pero al niño sí puede ayudarle que con su inteligencia modifique lo necesario para que sea capaz de manejar cualquier escenario. Pero le agrego algo. En una escuela de chalanería y en una escuela de equinoterapia, usted puede seleccionar los caballos que sean propios para esa actividad. De hecho, la frecuencia cardíaca y el aspecto físico del caballo te puede hablar de cuáles son flemáticos o linfáticos para poder también decir cuáles son buenos para qué actividad. Un caballo, en algunas escuelas de chalanería, usted lo sabe bien, creen que el caballo ideal para la equinoterapia es el caballo anciano, viejo y enfermo que no se puede mover. Y eso no es cierto. Es el caballo que tiene una conducta de perfil plano, que no obedece a riesgos para la actividad y que es capaz de acomodar o de aceptar por adaptabilidad manejos diversos. No un caballo semicóncavo ni un semiconvexo. Y a ese caballo usted puede hacerle algunas modificaciones para aceptaciones mayores, pero haciendo de que el niño siempre llegue como líder. Como líder, porque el caballo se sigue interesando más por el que tiene poder. Y eso lo hace porque es justamente un gregario que automáticamente tiene jerarquía. Yo no sé si le puse el ejemplo cuando estuve en su escuela, pero si un caballo tuviese que esconderse detrás de dos personas que conoce bien porque cada uno tiene su perfil ya definido, quién da bienestar y quién mima, quién da disciplina y quién mima. Si el caballo sintiera que su vida está en riesgo, no busca al que da galletas, busca al que recuerda como quien lo protege, porque no tiene oportunidad con el de galletas, porque solo recuerda las galletas. O sea que en eso, hablando de niños, podríamos decir de que una vez conocida la personalidad humana, podríamos sugerirle a esa personalidad humana que se modifique un poco de acuerdo al caballo que reciba para que la mente del caballo no se estropee. El caballo no tiene que entendernos, el caballo no tiene por qué entender al humano. Somos nosotros los que tenemos que ir a entenderlo a él. Espero que te sirva, doctora, la respuesta. Claro que sí, Jaime, muchísimas gracias. Aprovecho para despedirme y obviamente pues para agradecer que nos compartas todos tus conocimientos. Siempre aprendemos algo, así escuchemos el mismo tema, yo siempre escucho cosas diferentes. Muchas gracias. Un placer verte de nuevo. Bueno, que estés bien. Bueno, muchas gracias. Jaime, realmente sorprendidos gratamente por toda esta información que nos transmites, de verdad. Mil gracias por todo, por tu tiempo, por esa facilidad de expresión. También sé que quedan muchísimas más dudas, pero bueno, más adelante haremos y programamos todas estas otras cosas para que nos sigas contando. Y bueno, yo creo que vamos a parar acá la grabación, contarles que ahorita a las 7 de la noche tenemos otra masterclass y mañana vamos a tener también 4 masterclass. Les estaré enviando los links. Un abrazo para todos